buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar no olviden de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también no se olviden de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo realizado todo lo anterior, vamos a dar inicio con el video del día de hoy. Darles la bienvenida nuevamente al biomagnetismo médico. Y el día de hoy tendremos nuestra clase número 7, en el cual daremos continuidad al avance de los pares de primer nivel del biomagnetismo médico. Como punto biomagnético número 91 tendremos cáliz renal, el cual se encontrará prácticamente del punto biomagnético de riñón unos 2 dedos hacia la parte superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y su par biomagnético sería el siguiente: cáliz renal derecho de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo, o en su defecto, cáliz renal izquierdo de polo negativo con uretero derecho de polo positivo. Si ustedes recuerdan, uretero se encontraba del ombligo, deslizando en forma diagonal una distancia de 3 dedos a 3 dedos y medio, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y esta combinación nos da como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus del herpes. Y los síntomas de una persona que tenga este tipo de patógeno son los siguientes: fiebre, inmunodeficiencia, dolor, picazón, inflamación de los ganglios linfáticos, secreción vaginal, temperatura, malestar en general, disuria, herpes labiales, y también puede coadyuvar para que se llegue a desencadenar problemas de rinitis, sinusitis y hepatitis. Sin embargo, este tipo de virus se llega a transmitir por contacto de boca a boca con personas que estén infectadas, o simplemente se puede llegar a transmitir desde las superficies bucales o cutáneas en apariencias normales o asintomáticas, es decir, que habría mayor riesgo de transmisión de este virus del herpes simple cuando en una persona infectada habría úlceras activas y éstas estarían en contacto con una persona sana. Sin embargo, como punto biomagnético número 92 tendremos el punto de riñón, el cual tendrá los siguientes pares. Uno de ellos es riñón derecho de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, o en su defecto, riñón izquierdo de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dando como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Clostridium tetani. Y los síntomas de una persona con este tipo de patología o de patógeno, que es el del Clostridium tetani, llegarían a ser los siguientes: fiebre, edemas, confusiones mentales, tétano, catarro agudo, rigidez o espasmo en la mandíbula, como también en los músculos del cuello, pero también dificultad para deglutir alimentos, sudoración, hipertensión y arritmia. Los factores de riesgo mayormente para poder contraer este tipo de patógeno llegan a ser diversos factores, que los mencionaremos a continuación. Los casos de tétano se desarrollan de diferentes maneras, por ejemplo, en contacto con heridas de arma, fracturas abiertas, quemaduras, heridas quirúrgicas, consumo de drogas inyectables, heridas punzantes, incluso de astillas, pero también por perforaciones en el cuerpo, tatuajes, úlceras en pies infectados, infecciones dentales y también en los muñones umbilicales infectados y recién nacidos de madres vacunadas inadecuadamente con la vacuna del tétanos. Sin embargo, este tipo de patógeno, que se conoce como el Clostridium tetani, pues se llega a encontrar en la tierra, en el polvo, en las heces
o incluso cuando las esporas entran en una herida profunda se convierten en bacterias que pueden producir la poderosa toxina que se conoce como la tetanospasmina. Como otro par biomagnético de riñón tendremos riñón derecho de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo, o en su defecto riñón izquierdo de polo negativo con uretero derecho de polo positivo, dándonos como resultado este tipo de par un tipo de par especial que es para el cólico nefrítico. Los síntomas más frecuentes en el cólico nefrítico son los siguientes: polaquiuria, vómitos, náuseas, disuria, y en la mujer los cólicos menstruales aumentarían, es decir, dando un mayor grado de dolor, pero también está relacionado con lo que es el tenesmo vesical. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas? En la mayoría de los casos, pues va asociado a una litiasis urinaria. La litiasis urinaria, pues son las piedras o cálculos renales en las vías urinarias. Pero sin embargo, en otras ocasiones, pues las causas pueden ser porque se produjo en el interior del uréter coágulos, material purulento, tumores, estenosis, malformaciones y en algunos casos también otros procesos infecciosos. Sin embargo, para las personas que no saben qué es el cólico nefrítico, pues es una distensión aguda de la cápsula renal producida por el proceso obstructivo o del tipo inflamatorio que puede llegar a ser generada por diferentes causas, como lo vimos anteriormente. Como otro par de riñón tendremos riñón derecho de polo negativo con duodeno de polo positivo, o en su defecto riñón izquierdo de polo negativo con duodeno de polo positivo. Sin embargo, cualquiera de estas dos combinaciones nos darían como resultado un par especial para la diabetes mellitus. Ya sea que la persona tenga diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ahora estamos atacando la base de la diabetes, es decir, la diabetes mellitus en sí. Y pues los síntomas de una persona con diabetes son los siguientes: aumento de la sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida del peso de manera involuntaria, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas que, si bien están expuestas, o úlceras abiertas, pues la cicatrización va a ser lenta, pero también infecciones frecuentes como por ejemplo infecciones dermatológicas de las encías o incluso de la parte genital de la mujer en especial. La causa de la diabetes tipo 1 pues llega a ser una combinación de la susceptibilidad genética y de factores ambientales, por lo cual se conoce como diabetes genética o diabetes congénita. Sin embargo, el de la diabetes tipo 2 pues no se conoce una causa certera para que se llegue a desarrollar la prediabetes o diabetes de tipo 2. Sin embargo, también se llega a creer que dentro de estos factores influyentes se encuentran los factores genéticos, problemas ambientales, estilo de vida de la persona como el consumo excesivo de azúcar, sobrepeso y demás factores que hacen propensa a la persona de desarrollar una diabetes. Como punto biomagnético número 93 tendremos suprarrenales, el cual se encontrará de la línea axilar tanto de la derecha como de la izquierda si trazamos una línea imaginaria entre estos dos puntos. En la parte media donde se encuentra la columna vertebral, pues nos deslizaremos unos dos dedos sobre la línea recta y en ese punto se encontrará el punto biomagnético de suprarrenales. Su par biomagnético sería el siguiente: suprarrenales de polo negativo con recto de polo positivo. Como ustedes saben, pues recto se llega a encontrar entre el coxis y el ano. Entonces, este par nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la leptospira. Y pues este tipo de bacteria llega a provocar fiebre, problemas en cuanto al equilibrio intestinal, pero también dolores de cabeza, escalofríos, vómitos, ictericia, anemia y problemas cutáneos. Sin embargo, este tipo de bacteria pues llega a ser transmitida por animales caseros, es decir,
gatos y perros especialmente, ya que este tipo de patógeno llega a tener una forma anatómica parecida a la sarna. Como otro par biomagnético de suprarrenales tendremos suprarrenales del lado derecho de polo negativo y suprarrenales del lado izquierdo del polo positivo. Es decir, ustedes colocan primero en suprarrenales el polo negativo. Si el pie se llega a cortar, pues ustedes tienen que deslizar un poco hacia el lado derecho el polo negativo y hacia el lado izquierdo el polo positivo, como lo ven a continuación. Sin embargo, este tipo de par nos dará como resultado un tipo de par disfuncional, es decir, para la disfunción de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, una persona con este tipo de disfunción llega a tener diferentes síntomas, por ejemplo, fatiga crónica, edemas en general, incapacidad de respuestas ante inflamaciones por algún patógeno extraño en el cuerpo o sin embargo por algunos golpes por traumas. Sin embargo, también puede llegar a presentar dolores en los senos, malestar en general y entre otros factores más. Sin embargo, hay diferentes trastornos que pueden llegar a desembocar más adelante en lo que se conoce como la disfunción de la glándula suprarrenal. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Cushing, pues hay demasiado cortisol, mientras que en la enfermedad de Addison hay poco. Sin embargo, algunas personas nacen sin la capacidad de producir suficiente cortisol. Sin embargo, las personas que lleguen a estar con disfunción de las glándulas suprarrenales pues no podrán cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, no podrán llegar a regular varios componentes del metabolismo y también llegarían a tener una falta de producción en cuanto a los mineralocorticoides o también a los glucocorticoides, que incluyen también la aldosterona y el cortisol, ya que la corteza suprarrenal también es un lugar secundario de producción de hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas. Como otro par biomagnético de suprarrenales tendremos suprarrenales de polo negativo con pulmón derecho de polo positivo o, en su defecto, suprarrenales de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo, dándonos cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como la Pseudomonas aeruginosa. Y pues una persona que llegue a tener este tipo de patógeno llega a presentar diferentes síntomas. Por ejemplo, dentro de estos está la fiebre, el dolor de oído, la inflamación auricular, la pérdida auditiva, la otitis externa, pero también una secreción purulenta y maloliente de la oreja. Sin embargo, este tipo de patógeno pues llega a provocar una infección en cuanto al torrente sanguíneo. Sin embargo, también cabe recalcar de que este tipo de bacteria, que se conoce como la Pseudomonas aeruginosa, pues es una bacteria que está en la tierra y pues se llega a contagiar por el contacto directo con cosas contaminadas y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Otro par biomagnético de suprarrenales es el siguiente: suprarrenales de polo negativo con riñón derecho de polo positivo o, en su defecto, suprarrenales de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un par especial que nos ayudará especialmente a tratar a personas que padecen de asma, es decir, de problemas respiratorios. Dentro de los síntomas que puede llegar a comprender una persona con asma, llegan a estar diferentes factores, por ejemplo, la falta del aire, el dolor u opresión en la parte torácica, problemas para dormir causados por la falta de aire, y entre otros. Pero sin embargo, para algunas personas los signos y síntomas del asma dependen de algunas situaciones externas. Por ejemplo, el asma puede llegar a empeorar por el ejercicio, es decir, por el aire frío o seco en el que se encuentra una persona. También puede llegar a ser un asma
que se llegue a dar con mayor gravedad por el asma ocupacional, es decir, que esté desencadenada por irritantes como vapores químicos, gases o polvo. Pero también está uno de los desencadenantes para que los signos o síntomas sean más graves, el asma alérgica, que como lo decíamos, pues está desencadenada por el polen, las esporas de moho y entre otros factores como por ejemplo los residuos de las cucarachas o las partículas de la piel y demás. Sin embargo, es muy importante que pues tengamos en cuenta las causas, ya que si bien no está claro por qué algunas personas contraen asma y otras no, es probable que se deba a una combinación de factores ambientales como genéticos. Como punto biomagnético número 94 tendremos escápula, el cual se encontrará en la parte inicial o media del omóplato. Es decir, en este caso, el par de escápula sería el siguiente. Escápula derecha de polo negativo con escápula izquierda de polo positivo, dándonos este par biomagnético un tipo de bacteria que se conoce como el Mycobacterium leprae. Y este tipo de patógeno pues llega a ser muy agresivo, ya que produce toxinas dañinas para el organismo, puede llegar a producir la lepra e incluso en algunos casos los dedos de tambor. Y pues hablando en cuanto a la asociación de patógenos para el fenómeno tumoral, para el desarrollo del cáncer, este es el tipo de bacteria que también llega a ser un detonante para que se pueda llegar a generar el cáncer en una persona. Como punto biomagnético número 95 tendremos el punto biomagnético de dorsal 1, es decir, que este tipo de par o este tipo de polo llegaría a estar en el mismo punto anatómico de la primera dorsal. En este caso su par sería el siguiente. Primera dorsal de polo negativo con lumbar de polo positivo. Sin embargo, cabe recalcar que como ustedes ya saben, cuando encontremos la línea vertical de color blanco, quiere decir que nosotros tenemos que rastrear, en especial la parte del lumbar, ya que en este caso no estamos hablando de una zona del lumbar en específico. Sin embargo, tienen que rastrear con el polo positivo toda la zona del lumbar hasta que se llegue a emparejar el nivelamiento de los pies. Entonces, este tipo de par nos da como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el meningococo. Y pues este tipo de patógeno llega a producir espinas bífidas, ya que se llega a establecer en algunos casos también en el conducto medular. Pero también este tipo de patógeno que se conoce como el meningococo está asociado con el gonococo, que es el que llega a producir la artritis reumática. Pero también este tipo de patógeno llega a dar entrada al cisticerco, es decir, para que el cisticerco llegue a pasar al cerebro. Como punto biomagnético número 96 tendremos el punto de dorsal 2 o segunda dorsal, y pues la ubicación de este punto será sobre el mismo punto anatómico en sí, y el par biomagnético sería el siguiente. Segunda dorsal del lado derecho de polo negativo con segunda dorsal o dorsal 2 del lado izquierdo del polo positivo. Es decir, que ambos irían sobre la segunda dorsal, solamente que uno al lado del otro, como lo pueden ver en la imagen. Y pues este tipo de par nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la legionela. Y pues este tipo de patógeno, si llega a estar en una persona, llega a desembocar en diferentes síntomas. Por ejemplo, el dolor muscular, el dolor de cabeza, la fiebre alta, la dificultad para respirar, el malestar en general, fiebre, escalofríos, temblores, dolores torácicos y también dolores articulares. Sin embargo, el contagio de esta enfermedad pues puede llegarse a producir por el contacto con el vapor del agua contaminada por bacterias o mezclas de tierra en macetas.
Sin embargo, este vapor infectado también suele provenir en el entorno del hogar o de lugares que frecuentamos, por ejemplo, bañeras o duchas calientes y de unidades de aire acondicionado en edificios grandes. Pero siempre se debe tener en cuenta que las bacterias no se transmiten de persona a persona, pero pues este tipo de patógeno pues llega a encontrarse en diferentes ámbitos, el comunitario y el hospitalario. Sin embargo, cabe recalcar que en ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones o edificios, como también puede presentarse en forma de brotes, en casos agrupados, casos relacionados, casos aislados o casos esporádicos. Como punto biomagnético número 97 tendremos el punto biomagnético de cuello, el cual se encontrará de la siguiente manera. Si ustedes ponen su dedo en la parte final del oído, pues llegan a recorrer hacia la parte inferior, ¿correcto? Cuando llega a chocar con una base. Entonces, vamos a encontrar que esto es como una forma de L, que no está ni cerca del esternocleidomastoideo, pero tampoco está cerca de la parte de la columna. Entonces, en la parte de el punto medio de la L, es decir, de la parte vertical con la horizontal, se encontraría el punto biomagnético de cuello. Y el par biomagnético de este punto pues sería cuello del lado derecho de polo negativo con cuello del lado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de parásito que se conoce como la blastocystis hominis. Y pues este tipo de parásito llega a provocar diferentes síntomas, por ejemplo, un dolor intestinal, como también el tipo de desequilibrio intestinal, es decir, disfunciones intestinales y problemas intestinales, por lo cual habría diarrea o en todo caso también habría estreñimiento, pero también llegaría a provocar este tipo de patógeno náuseas, hinchazón abdominal, flatulencia por el exceso de gases debido a la disfunción intestinal, la pérdida del apetito y la fatiga. Sin embargo, hay sospechas de que este tipo de patógeno pues se llega a introducir en el sistema digestivo cuando las personas comen alimentos contaminados o en todo caso se exponen a las heces de una persona contaminada, como cuando también se cambia el pañal a un bebé en un entorno descuidado o en todo caso también cuando hay una higiene personal deficiente en las personas. Como punto biomagnético número 98 tendremos plexo cervical, el cual se encontrará de diferentes formas. Por ejemplo, un modo de ubicar es el siguiente. Entre el punto biomagnético de cuello y el punto biomagnético de supraespinoso, al medio de estos dos puntos se encontrará el punto biomagnético de plexo cervical, o en su defecto del punto biomagnético de subclavia al lado contrario, es decir, en la parte paralela de este punto. Entonces, el par biomagnético de plexo cervical sería el siguiente: plexo cervical derecho de polo negativo con plexo cervical izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Streptococcus fecalis. Y una persona que llegue a tener este tipo de patógeno, pues llega a tener una infiltración de este tipo de patógeno en el cordón medular, por lo que más adelante puede llegar a producirse una cuadriplegia, pero también se podría llegar a infiltrar en la lesina provocando una falsa esclerosis múltiple, es decir, que los síntomas o dolores de una esclerosis pues llegarían a ser los mismos, pero al ser falso no sería la enfermedad en sí. Como punto biomagnético número 99 tendremos tercera cervical. Este punto se ubicará en el mismo punto anatómico en sí de la tercera cervical del cuerpo humano. Entonces, el par biomagnético sería el siguiente: tercera cervical de polo negativo con supraespinoso derecho de polo positivo,
o en su defecto tercera cervical de polo negativo con supraespinoso izquierdo de polo positivo, dándonos cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como el Balantidium coli. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar malestar en general, diarrea recurrente, estreñimiento, llega a coadyuvar para la fiebre tifoidea, pero también llega a generarse la disentería con heces mucoides sanguinolientas y los cólicos intermitentes. Pero este tipo de patógeno pues se llega a transmitir por el consumo de carne mal cocida en el ganado porcino, o en su defecto también puede llegar a transmitirse tras consumir agua o alimentos contaminados por heces humanas o porcinas que hayan tenido este tipo de patógeno pues como base. Como punto biomagnético número 100 tendremos cervical, el cual como ustedes ven no tenemos primera cervical, segunda cervical y demás, pues es porque tenemos que rastrear toda la parte cervical con el polo negativo, y donde hay el mayor acortamiento tenemos que dejar el polo negativo en sí. Y en cuanto al sacro, igual tenemos que colocar el polo positivo en sacro, donde se encuentra anatómicamente. Entonces, el par biomagnético de cervical sería cervical de polo negativo con sacro de polo positivo, dándonos un resultado de un par disfuncional, es decir, para la disfunción del sistema parasimpático. Una disfunción del sistema parasimpático podría llegar a tener como consecuencia diferentes factores o síntomas, por ejemplo, el vértigo, la diarrea, hipertensión, mareos, ansiedad, fatiga o falta de aliento, entrevisión y migrañas. Para entender cómo llega a afectar el sistema simpático y el parasimpático, pues ahora les daré un ejemplo. El sistema nervioso simpático es el encargado de regular las respuestas corporales de activación en nuestro cuerpo. Es decir, que en el otro caso tendremos el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. Es como el yin y el yang. Uno pues es el que llega a actuar y el otro es el que le llega a calmar. Es decir, que uno es necesario para que coexista el otro. Entonces, ¿qué hace para que ustedes entiendan? Por ejemplo, el sistema simpático dilata la pupila, en cambio el parasimpático la contrae. El sistema simpático inhibe la salivación y el parasimpático pues la estimula. El sistema simpático pues relaja los bronquios, en cambio el parasimpático contrae los bronquios. El sistema simpático pues llega a acelerar el impulso cardíaco y el parasimpático pues reduce el latido cardíaco, y así sucesivamente. Por eso es que les digo que si bien uno lo activa, el sistema simpático llega a servir para activar las respuestas corporales de nuestro cuerpo, y el parasimpático sirve para que llegue a relajar después de la activación. Por eso cuando hay una falla o disfunción en cuanto al sistema parasimpático, podemos llegar a ayudar a la persona poniendo este par biomagnético. Como punto biomagnético número 101 tendremos bulbo raquídeo, en el cual encontraremos diferentes pares. Por ejemplo, uno de los pares de bulbo raquídeo es el siguiente: bulbo raquídeo de polo negativo con cerebelo de polo positivo. Cerebelo se encontrará de la siguiente manera: de la parte superior de ambas orejas trazaremos una línea imaginaria de una hacia la otra, y de ese punto unos 2 dedos a 2 dedos y medio subiendo pues se encontrará el punto biomagnético de cerebelo, como lo ven en la pantalla. Y pues el par sería el siguiente: bulbo raquídeo de polo negativo con cerebelo de polo positivo, como lo dijimos anteriormente. Y este par biomagnético nos dará como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus del Newcastle. Y pues este tipo de patógeno
llega a tener diferentes síntomas similares a los de una gripe. Entre otros síntomas, por ejemplo, la conjuntivitis, la depresión, los temblores, la pérdida del apetito, el letargo, la parálisis y en otros casos también el malestar en general, como también la sensación del cuello torcido o adolorido. Y pues este tipo de patología pues se llega a transmitir a menudo por el contacto directo con aves enfermas o portadoras de este virus, ya que este tipo de aves pueden llegar a transmitir el virus mediante sus heces y pues contaminar al medio ambiente, así infectando a los seres humanos. Como otro par biomagnético de bulbo raquídeo tendremos bulbo raquídeo de polo negativo con vejiga de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus, en este caso el virus del dengue hemorrágico, el cual llega a desembocar en diferentes síntomas si una persona está infectada con este tipo de patógeno. Por ejemplo, fiebre alta, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, sangre en las encías y también sangrado de la nariz, debilidad o malestar en general, dolores musculares, dolores articulares, tos seca y dolor de garganta. Sin embargo, el dengue se produce a causa de cualquiera de los 4 tipos del virus del dengue transmitidos por la picadura de mosquitos que pueden proliferar dentro de las viviendas humanas como también en alrededores o zonas en específico. Pero cuando un mosquito pica a una persona infectada con el virus del dengue, pues este virus ingresa al insecto y cuando el mosquito infectado luego pica a otra persona, pues el virus llega a entrar en el torrente sanguíneo de esa persona que recién fue infectada. Sin embargo, cabe recalcar que cuando uno se cura del dengue, pues si bien es inmune al virus del dengue con el cual se infectó, pues todavía no olviden que hay otros 3 tipos de dengue que puede llegar a ser propenso a contraer también la persona, que si bien está libre de una cepa o de un tipo de virus, pues no está libre de los otros tipos de virus. Sin embargo, ya va a tener su cuerpo una memoria de este virus, por lo cual llega a generar una respuesta inmunológica y los síntomas no serían tan fuertes en algunos casos. Como punto biomagnético número 102 tendremos cerebelo, el cual se encontrará de la siguiente manera. Si vamos a la parte superior de nuestra oreja, pues y trazamos una línea horizontal hacia la otra, encontraremos una parte media. De ese punto medio, subiendo unos 2 dedos a 2 dedos y medio, encontraremos el punto biomagnético de cerebelo. Entonces, el par biomagnético sería cerebelo derecho de polo negativo con cerebelo izquierdo de polo positivo. Es decir, que la polaridad negativa está al lado de la polaridad positiva, como lo pueden ver a continuación. Y este par biomagnético nos dará como resultado un par especial que se conoce como el par Chapingo. Y pues al colocar este tipo de par especial, nosotros podremos evitar una crisis convulsiva del paciente siempre y cuando haya tenido el cuadro de convulsiones anteriormente. O en su defecto también llegará a aliviar el sobrecalentamiento que llegaría a provocar la crisis convulsiva, es decir, la fiebre repentina. Como punto biomagnético número 103 tendremos occipital, el cual se encontrará de la siguiente manera. Del punto biomagnético de cerebelo deslizaremos hacia la parte superior unos 2 dedos a 2 dedos y medio. Y en ese punto se encontrará el punto biomagnético de occipital y su par biomagnético sería el siguiente. Occipital del lado derecho de polo negativo con occipital del lado izquierdo de polo positivo, es decir, que la polaridad iría una al lado de la otra. Y este par biomagnético nos dará como resultado un tipo de virus que es el del Epstein-Barr. Y pues sus síntomas de una persona con este tipo de patógeno son los siguientes: confusión mental, problemas y daños neurológicos, mareo, fatiga, somnolencia,
fiebre, malestar en general, inapetencia, rigidez o dolor muscular, erupción cutánea, dolor de garganta y la inflamación de los ganglios linfáticos. Y este tipo de patógeno pues se llega a transmitir a través de la saliva infectada, pero también se puede llegar a transmitir por que se comparte el mismo vaso, utensilio o comida de una persona infectada a una que no lo está, pero también por inhalar las gotas de una persona infectada que tose, estornuda o en todos los casos puede llegar a besar también, ya que a pesar de la creencia popular, la mononucleosis pues no es muy contagiosa. Sin embargo, este tipo de virus del Epstein-Barr llega a provocar este tipo de enfermedad que se conoce como la mononucleosis. Como punto biomagnético número 104 tendremos temporal izquierdo, el cual se encontrará de la siguiente manera. Del lado izquierdo del cuerpo, de la parte superior de la oreja, deslizaremos o tomaremos una distancia de 1,5 dedos a 2 dedos, exagerando hacia la parte superior, y en ese punto se encontrará el punto biomagnético de temporal izquierdo. Y el par biomagnético será temporal izquierdo con temporal izquierdo. Sin embargo, el polo negativo irá hacia un lado y el polo positivo hacia el otro. Entonces, el par sería temporal izquierdo de polo negativo con temporal izquierdo de polo positivo, dándonos este tipo de par biomagnético, un tipo de virus que se conoce como el polioma o poliomavirus. Y pues este tipo de patógeno, si llega a estar en una persona, llega a provocar diferentes síntomas. Por ejemplo, el vómito, la pérdida del apetito, el abdomen hinchado, las regurgitaciones, la diarrea, la deshidratación, la pérdida del peso involuntario y la depresión. Y pues el modo de transmisión es el contacto directo de este tipo de patógeno con la piel de la persona, que puede llegar a tener contacto más adelante con los ojos, la boca o incluso con la nariz. Como punto biomagnético número 105 tendremos temporal derecho, el cual se encontrará al lado contrario de temporal izquierdo, es decir, en la parte derecha del cuerpo del paciente. Entonces, el par biomagnético de temporal derecho será el siguiente: temporal derecho de polo negativo, que irá hacia el lado derecho del paciente, con temporal izquierdo de polo positivo, que irá hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, este par biomagnético nos dará como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Rickettsia prowazekii. Y pues este tipo de patógeno llega a debilitar la memoria del corto plazo, provoca erupciones cutáneas, fiebre, cefaleas y sensación de malestar en general. Este tipo de patógeno pues se llega a transmitir a través de la picadura de garrapatas, de ácaros, de pulgas o incluso de piojos que previamente se hayan alimentado de animales infectados con este tipo de rickettsia. Sin embargo, como otro par biomagnético de temporal derecho tendremos temporal derecho de polo negativo con temporal derecho de polo positivo, es decir, que la polaridad positiva como la negativa irá una al lado de la otra. Y este par nos dará como resultado un par emocional, es decir, un par especial emocional para la agresividad. Como punto biomagnético número 106 tendremos seno frontal, el cual se encontrará de la ceja tanto derecha como de la izquierda, deslizándonos o subiendo 1 dedo a 1,5 dedos hacia la parte superior. Entonces, el par biomagnético sería seno frontal derecho de polo negativo con seno frontal izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus que sería el causante de la sinusitis. Y pues este tipo de patógeno, si llega a estar en una persona, llega a causar diferentes síntomas.
Por ejemplo, la presión auricular, dolores de cabeza, dolores mandibulares o maxilofaciales, pero también la disnea y anosmia. Pero en conclusión también llega a provocar el mal aliento, pero también la tos seca, fatiga, fiebre y malestar en general. Las causas frecuentes para la sinusitis serán los que mencionemos a continuación: pólipos nasales, tabique nasal desviado, infecciones respiratorias o incluso alergias como la fiebre del heno. Como punto biomagnético número 107 tendremos malar, el cual se encontrará de la siguiente manera. De la parte ocular, es decir, del ojo, tomaremos una distancia de 2 dedos prácticamente hacia la parte inferior. Entonces, en ese punto se encontraría malar, es decir, una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio. Entonces, el par biomagnético sería malar derecho de polo negativo con malar izquierdo de polo positivo, como lo pueden ver a continuación. Y este tipo de par biomagnético nos dará como resultado un tipo de virus que se conoce como el enterovirus. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar problemas respiratorios, también llega a provocar problemas gastrointestinales, fiebre, vómitos, conjuntivitis, diarrea y erupciones cutáneas. El enterovirus pues se llega a transmitir de forma aérea a través de las vías respiratorias, es decir, a partir de pequeñas gotas que se llegan a expulsar con la tos, la saliva, el esputo o incluso la mucosidad de los pacientes infectados que llegan a encontrarse en lugares sólidos o incluso en lugares concurridos. Como punto biomagnético número 108 tendremos el punto biomagnético de craneal, el cual se encontrará de la siguiente manera. Si ustedes usan lentes de sol o lentes de medida, pues encontrarán que hay unas gomitas en la parte donde está la parte nasal. Entonces, en ese punto se llega a encontrar el punto craneal, tanto al lado derecho como hacia el lado izquierdo, donde se llegan a poner las gomitas de los lentes o donde llegan a caer estas. Entonces, este par biomagnético de craneal derecho de polo negativo con craneal izquierdo de polo positivo nos dará como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Bacillus anthracis y pues llega a provocar diferentes síntomas, por ejemplo, la hinchazón del cuello, la diarrea sangrienta, si es que este está en estado crónico, náuseas, vómitos, dolores abdominales, dolores de cabeza, pérdida del apetito, fiebre y problemas al deglutir algunos alimentos. Este tipo de patógeno, que se conoce como el Bacillus anthracis, pues se llega a encontrar de diferentes formas. Por ejemplo, el anthrax cutáneo y el anthrax por inhalación. Es decir, que el anthrax cutáneo es una infección dermatológica causada por el contacto directo con la bacteria. Y el anthrax por inhalación es una infección por el contacto indirecto de la misma. Como punto biomagnético número 109 tendremos lacrimal, el cual se encontrará de la siguiente manera. La parte del lacrimal se encontrará de la caída de las gomitas de los lentes un poco más hacia la parte ocular. Para algunos puede ser el inicio del ojo o para otros puede ser el final. Entonces, en ese punto se encontrará el punto biomagnético del lacrimal y el par biomagnético sería el siguiente. Lacrimal derecho de polo negativo con lacrimal izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado a este par un tipo de bacteria que se conoce como el Haemophilus influenzae. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar meningitis con dolores de cabeza,
epiglotitis, celulitis, infecciones auriculares, neumonía, rigidez de nuca, artritis, vómitos y pulmonía. Las bacterias del Haemophilus influenzae pues llegan a vivir en el tracto respiratorio superior y en general se transmiten por el contacto estrecho con una persona infectada, es decir, las partículas en el aire son expulsadas por una persona infectada cuando tose o estornuda y más adelante pues llega a ser inhalada por otra persona y le llega a provocar la infección. Como punto biomagnético número 110 tendremos el punto de nariz, el cual se encontrará de la siguiente manera. De la línea de la nariz, si ponemos un punto medio en la línea, hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, esa sería nuestra ubicación para el punto biomagnético de nariz, es decir, al lado derecho y al lado izquierdo de este punto como lo pueden ver en la imagen. Y el par biomagnético sería el siguiente: nariz derecha de polo negativo con nariz izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que será para la rinitis alérgica, es decir, que nos servirá para ayudar a personas con este tipo de alergia. Como punto biomagnético número 111 tendremos el punto de interciliar, el cual se encontrará de la siguiente manera. En la parte del medio de las dos cejas, es decir, donde hay la uniceja, por así decirlo, como les digo, en medio de la ceja derecha y de la ceja izquierda se encontrará este punto biomagnético conocido como interciliar. Y pues el par sería el siguiente: interciliar de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que se conoce como el par David. Y pues este tipo de par especial nos ayudaría a corregir el crecimiento injustificado de una persona. Es decir, que una persona para su edad no sea alta o para su edad sea muy alta, ¿no? Entonces, en esos casos sí nos ayudaría este par para corregir el crecimiento injustificado de la persona. Como punto biomagnético número 112 tendremos supraciliar, el cual se encontrará del punto anterior que era interciliar un dedo y medio a dos dedos exagerando hacia la parte superior, y el par biomagnético de este punto sería el siguiente: supraciliar de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que será un par especial emocional. Es decir, que este par se conoce como Vivian y pues nos ayudará en personas que tienen problemas con la integridad corporal, es decir, personas que tienen inconformidad de su cuerpo o que les falta un miembro, ya sea superior o inferior, pero también con personas que hayan tenido aborto o embarazos no deseados. Como punto biomagnético número 113 tendremos comisura, es decir, que se encontrará en la parte final, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo del labio. Entonces, como pueden ver, el par biomagnético sería el siguiente: comisura derecha de polo negativo con comisura izquierda del polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus del herpes, y esto nos ayudará a tratar el virus del herpes común. Como punto biomagnético número 114 tendremos el punto biomagnético de Canto, el cual se encontrará en la parte inicial del ojo, es decir, al lado contrario del punto biomagnético del lacrimal. Entonces, el par biomagnético será el siguiente: canto derecho de polo negativo con canto izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de hongo que se conoce como el Aspergillus. Y pues este tipo de hongo llega a generar glaucoma, caspa e incluso micosis en el cuero cabelludo. Y este tipo de hongo se puede llegar a encontrar
por la proliferación del hongo en zonas de humedad. Como punto biomagnético número 115 encontraremos el punto de párpado, el cual se encontrará de la siguiente manera. Entre la ceja y el ojo, al medio de estos dos, se encontrará el punto biomagnético de párpado. Entonces, este punto biomagnético tendrá el siguiente par. Párpado derecho de polo negativo con párpado izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Moxarella cataralis. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar diferentes síntomas, por ejemplo, la inflamación de las encías y sangrado de las mismas, conocido como la gingivitis, la otitis, la sinusitis y también la caída de los dientes. Este tipo de patógeno pues se llega a transmitir de vía aérea, es decir, que este tipo de patógeno llega a encontrarse también en las vías respiratorias. Como punto biomagnético número 116 tendremos el punto de piso orbital, el cual se encontrará entre el punto biomagnético de malar y el punto biomagnético de ojo, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y su par biomagnético sería el siguiente: piso orbital derecho de polo negativo con piso orbital izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus que se conoce como el ORT virus. Y este tipo de patógeno pues llega a provocar pápulas purulentas, pero en algunos casos llega a ser asintomático. El modo de transmisión es por el contacto con lana de oveja no industrializada y por ende por el contacto con lana de oveja infectada con este tipo de patógeno. Como otro punto biomagnético tendremos el punto biomagnético número 117, el cual será polígono de Willis. Y este se encontrará de la siguiente manera. De la parte superior de la oreja tomaremos una distancia de 2 dedos hacia la parte superior y unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte de la cara, es decir, hacia el lado frontal. Entonces, en ese punto se encontrará el polígono de Willis, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, y el par biomagnético sería el siguiente: polígono de Willis del lado derecho de polo negativo con polígono de Willis del lado izquierdo del polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus que se conoce como el reovirus. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar problemas neuronales, generando daños en cuanto a la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo, pero también llega a provocar cefaleas, mareos, desconcentración, amnesia temporal, trastornos del sueño y alteración en cuanto al estado anímico. El modo de contagio de este tipo de virus es porque las personas que están infectadas por este tipo de patógeno pues llegan a excretar el virus en sus heces fecales, y pues si la persona ha estado tocando la heces fecal con sus manos y después llega a tocar otras superficies o incluso se toca la boca o llega a tocar alguna superficie que está en contacto con la boca de otra persona, pues llega a transmitir también este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 118 tendremos el punto de angina, el cual se encontrará del punto biomagnético de mandíbula 2 dedos hacia la parte interna del cuello. Y en este caso el par sería el siguiente: angina derecha de polo negativo con angina izquierda de polo positivo. Esto es decir, que si bien se va a impactar en un solo lado, es decir, en el lado del medio, pues una polaridad tendría que estar al lado de la otra, como lo pueden ver a continuación. Y este tipo de par biomagnético nos dará como resultado un tipo de virus que es conocido como el virus del herpes 2, otro tipo de virus que llega a atacar a la parte bucal, por lo cual se conoce como el herpes bucal. Y el modo de transmisión pues es la exposición de heridas abiertas con una persona que llegue a tener
este tipo de patógeno y puede llegar a infectar por medio de un beso o en su defecto con secreciones y que la otra persona llegue a tocar las secreciones ya sea en una superficie de manera directa o indirecta y pues se llega a contagiar. Como punto biomagnético número 119 tendremos el punto biomagnético de Carina, el cual se encontrará entre el punto biomagnético de mediastino y el punto biomagnético de Cardias. Entonces, esta se impactará en el medio de estos dos puntos y la polaridad iría una al lado de la otra. Entonces el par sería el siguiente: carina derecha de polo negativo con carina izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus que se conoce como el virus de la aftosa. Los síntomas son los siguientes: fiebre baja, pérdida del apetito, dolor en la boca, aftas, malestar en general, y el modo de transmisión es por el contacto directo o indirecto con animales infectados, ya que sus secreciones y tejidos tienen este tipo de patógeno. Y también cabe recalcar que en este caso se llega a diseminar rápidamente debido a la posibilidad de transmitirse por vía aerógena o aérea. Entonces, en este caso, por medio de las pequeñas microgotas, por así decirlo, presentes en el aire, llegan a ser contagiados los animales mediante la respiración y los seres humanos igual, debido a este factor aéreo. Como punto biomagnético número 120 tendremos el punto de esternón, el cual se encontrará del punto biomagnético de Cardias un medio centímetro hacia la parte inferior. Entonces el par sería el siguiente: esternón de polo negativo con suprarrenales de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que se conoce como el par lucio, debido a la persona en la que se encontró este tipo de par. Y pues este par nos ayudará cuando una persona tenga poliglobulia, es decir, el exceso de glóbulos rojos en su cuerpo. Como punto biomagnético número 121 tendremos tráquea, el cual se encontrará del punto biomagnético de timo. Subimos un dedo a un dedo y medio hacia la parte superior y deslizamos una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio hacia el lado derecho. En ese punto estaría nuestro punto biomagnético de tráquea y pues el par biomagnético sería el siguiente: tráquea derecha de polo negativo con tráquea izquierda de polo positivo. Esto es decir que se impactará en el mismo lado derecho, solamente que la polaridad iría una al lado de la otra, como lo pudimos ver anteriormente. Y pues este par biomagnético nos daría como resultado un tipo de virus, en este caso el virus de la influenza verdadera. Y pues este tipo de par, o bueno, este tipo de patógeno, si una persona llega a tenerlo, tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, tos seca, fatiga, pérdida del apetito, dolores musculares, malestar en general, escalofrío, fiebre y congestión nasal, entre otros síntomas. Sin embargo, este virus de la influenza pues llega a viajar por el aire en gotas microscópicas. Cuando alguien tiene alguna infección y tose, estornuda o habla, es posible que nosotros podamos llegar a inhalar las gotitas directamente o también de manera indirecta cuando hayamos estado en contacto con superficies en las cuales haya estado anteriormente las gotas de una persona infectada que haya tosido, estornudado o hablado. Pero también de manera indirecta podemos llegarnos a contagiar por el uso de teléfono o teclado de una computadora compartido, y pues si no nos lavamos la mano, el virus lo podemos llegar a transferir por los ojos, la nariz o la boca. Como punto biomagnético número 122 tendremos el punto de esófago, el cual se encontrará de la siguiente manera: del pliegue pectoral, como pueden ver a continuación. Si nosotros dibujamos del punto biomagnético de esternón
entonces vamos a poder encontrar un triángulo imaginario. Entonces, en ese caso, hacia los lados del triángulo estaría el punto de esófago. Y el par biomagnético sería el siguiente: esófago derecho de polo negativo con esófago izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de parásito que se llega a conocer como la Phaseolopsis buschi. Y este tipo de patógeno pues llega a provocar problemas traqueales, problemas cardíacos, flujo anormal del hígado y la hiperoxia. Este tipo de patógeno pues mayormente se lo llega a encontrar en agua o alimentos contaminados. Como punto biomagnético número 123 tendremos hiato esofágico, el cual se encontrará en la parte media del triángulo imaginario que pusimos anteriormente de ejemplo. Y sus pares serían los siguientes: hiato esofágico de polo negativo con vejiga de polo positivo, el cual nos dará como resultado un tipo de hongo que se conoce como el Histoplasma capsulatum. Este tipo de hongo es muy particular ya que llega a atacar directamente al pulmón. Este tipo de hongo se puede llegar a inhalar porque son esporas de hongo prácticamente. Entonces las personas que están más propensas o expuestas son las siguientes: agricultores, trabajadores que llegan a realizar fumigaciones, cuidadores de aves de corral, trabajadores de construcción, jardineros, exploradores de cuevas y personas que llegan a trabajar en demolición de algunas infraestructuras. Como otro par biomagnético de hiato esofágico tendríamos el siguiente: hiato esofágico de polo negativo con esófago derecho de polo positivo, o en su defecto, hiato esofágico de polo negativo con esófago izquierdo de polo positivo, dándonos cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como el Enterobacter pneumoniae, y pues este llega a generar problemas pulmonares en una persona. Como otro par de hiato esofágico tendríamos hiato esofágico de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto, hiato esofágico de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo. O en el caso también de la mujer, podría ser otra combinación que sería hiato esofágico de polo negativo con labio vaginal de polo positivo. Entonces, cualquiera de estas tres combinaciones, estas dos combinaciones en el caso del hombre y esta combinación en el caso de la mujer, nos daría como resultado un tipo de bacteria que es muy conocida, ya que es el Helicobacter pylori. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar gastritis, y pues si la gastritis llega a ser crónica, llega a provocar úlceras gástricas, pero también debido a estas úlceras gástricas hay sangrado del tubo digestivo, pero por lo cual más adelante se puede llegar a encontrar sangre oculta en las heces, y cabe recalcar que una persona con gastritis llega a tener mala digestión y puede llegar a desarrollar hernias esofágicas. La bacteria del Helicobacter pylori puede transmitirse de una persona a otra por el contacto directo con la saliva, vómito o materia fecal de una persona infectada a una que no lo está. Sin embargo, también el Helicobacter pylori puede llegar a transmitirse a través de alimentos o agua contaminada. Como otro punto biomagnético tendremos el punto 124, el cual se conoce como condral, y se encontrará de la tetilla bajando unos 4 dedos y medio a 5 dedos y deslizando una distancia de 2 dedos hacia la parte derecha. Y la misma ubicación se colocará hacia el lado izquierdo. Entonces, el par biomagnético sería condral derecho de polo negativo con condral izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de hongo que se conoce como la Pneumocystis carini. Y pues este tipo de hongo llega a provocar bronquitis crónica, micosis en las manos, problemas respiratorios,
flema y tos crónica. Como punto biomagnético número 125, pues tendremos el punto biomagnético de costal, el cual se encontrará en la segunda costilla flotante, es decir, en la parte del inicio, que se encontraría por la línea axilar. Entonces, el par biomagnético sería costal derecho de polo negativo con costal izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Proteus mirabilis, y esta se llega a manifestar en la zona pleural, en la parte pulmonar y en la parte diafragmática. Como punto biomagnético número 126 tendremos epiplón, el cual se encontrará en la parte lateral, es decir, al lado del ombligo. Y en este caso lo pondremos al lado del ombligo del lado derecho como del lado izquierdo, y el par sería ese, epiplón derecho de polo negativo con epiplón izquierdo de polo positivo, dándonos un tipo de par de una bacteria que se conoce como el Staphylococcus alvus, y este tipo de patógeno es el que llega a provocar acné. Como otro punto biomagnético tendríamos pericardio, el cual se encontrará del punto biomagnético de cardias unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia el lado izquierdo. Entonces el par sería pericardio derecho de polo negativo con pericardio izquierdo de polo positivo. Como les digo, pues este se llegará a impactar solamente en el lado izquierdo, solamente que la polaridad sería una al lado de la otra. Y pues este tipo de par nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Staphylococcus aureus, y este es el que llega a provocar patologías cardíacas, como por ejemplo pericarditis y la arritmia. Este tipo de patógeno se llega a encontrar en los hospitales, por lo cual en la mayoría de los casos las personas de riesgo son personal médico, por ejemplo, médicos, enfermeros, enfermeras y otros proveedores de atención médica. Sin embargo, los visitantes de los hospitales igual pueden llegar a tener este tipo de patógeno, ya que este tipo de patógeno se llega a transmitir por el contacto de piel a piel. Como punto biomagnético número 128 tendremos el punto de coronaria, el cual se encontrará de la tetilla del lado izquierdo subiendo unos 4 dedos a 4 dedos y medio y deslizando hacia la parte derecha, es decir, hacia el centro, una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio. Entonces, en ese punto se encontrará el punto biomagnético de coronaria, y su par biomagnético sería coronaria de polo negativo con pulmón derecho de polo positivo, o en su defecto coronaria de polo negativo con pulmón izquierdo de polo positivo. Y los síntomas o patologías que llega a provocar el estreptococo A llegan a ser los siguientes. El estreptococo A puede llegar a causar infecciones de la garganta, escarlatina, impétigo, síndrome de shock tóxico, celulitis, fascitis necrosante y también lo que son problemas cardíacos, en lo que está la arritmia y también la obstrucción coronaria. Espero que este video haya sido de su agrado y sea muy útil para su aprendizaje y también para la práctica de ustedes en cuanto a esta terapia alternativa del biomagnetismo médico. También recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. También no se olviden que abajo se encontrará el link o enlace de PayPal para que ustedes puedan hacer un pequeño aporte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en un nuevo video.